Hola Emilio, Patricia. hola Emilio, te veo, te escucho. Buenas tardes. Eh, todo bien, ¿no? Me ve bien? ¿Me escuchas bien? Estupendamente, Ah, perfectísimo, sí. yo también te veo a ti muy bien, así que estupendo. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, muy activa todo, como siempre, mucho jaleo, pero vamos disfrutándolo estupendamente. ¿Y vosotros qué tal? Muy bien. También la segunda quincena de octubre y el mes de noviembre para nosotros es muy movido. Tenemos muchas actividades. También es Ajá. verdad que después en diciembre, hasta mitad de enero, descansamos, no hacemos absolutamente nada de movimiento. Nos dedicamos al silencio, al estudio, pero Sí. ahora sí. En particular, noviembre, este fin de semana he compartido conferencias en Lleida y en Barcelona. Dentro de nada voy a Madrid a participar con Ecocentro, ¿no? Como tú quizás sepas, con Enrique de Vicente. Enrique Vicente, sí. Tuvimos hospedería el último fin de semana de octubre, lo volvemos a tener el último fin de semana de noviembre. Así Así que que, sí, sí, entretenido, desde entretenido. luego que sí. ¿Y qué tal está arrancando también Ecosofía Sevilla? ¿También Sí, tienes sí. alguna cosa también prevista por allí? ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, está? ya hemos hecho la primera, que ha sido el día Ah, sí. 31 de octubre, una conferencia en la Feria del Libro. Es la primera actividad así pública, por así decir, que hemos realizado. Así que muy bien, la verdad, que Me presentando los alegro cuadernos mucho. de la academia. Así que todo Me muy bien. alegro mucho, Emilio. Tú, como siempre, ahí al servicio del conocimiento, de la investigación, de Bueno, la docencia y de estar ahí al servicio de todo el que quiera aprender y escucharte, ¿verdad? hacemos lo que podemos. Claro que sí. Patricia. Bueno, pues vamos a contextualizar el encuentro de este Ujú, semestre. ujú. Con Emilio, aquí en Más allá de la persona, estamos haciendo un atrevimiento que es el estudio de los Yoga Sutra de Patanjali, los 195 aforismos que lo componen. Y en esta ocasión nos reunimos para el segundo pada. Pada es el capítulo, son cuatro padas, cuatro capítulos. Ya en otra ocasión tenemos subido lo que es el estudio del primero y ahora pues en esta ocasión nos reunimos para el segundo. El primero, llamado Samadhi, pues Emilio muy majestuosamente pues nos ha explicado en qué consiste, qué es el yoga, los viritis, la forma de llegar a Samadhi, pues una introducción a la teoría del yoga. Y en este segundo pada es más la práctica, ¿no? Es como el cómo, digamos, el cómo de todo ello. Así que bueno, con el objetivo también de en un momento dado, cuando finalicemos ya los cuatro padas, unificarlo todo para tener pues solo con las exposiciones de Emilio y más editado y con palabras, ¿no? Que también nos ayuden a leer, ¿no? Al mismo tiempo, un vídeo final, un material ya que contenga los cuatro padas, con ese objetivo cuando acabemos ya con los cuatro. Así que bueno, pues yo encantada, soy una privilegiada total y absoluta por poder escuchar en primicia esta explicación de Emilio y sin más dilación, pues te doy paso para que introduzcas este segundo pada y nos ilustres con la explicación de los siguientes aforismos, Emilio. Perfecto, pues así lo hacemos, Patricia. Bueno, antes que nada, muchas gracias por dar la posibilidad de que Hombre, podamos abordar un placer. tema tan exquisito y tan profundo y Mm. también con tantas implicaciones prácticas como es la ciencia del yoga a partir ni más ni menos que de los Yoga Sutras de Patanjali, ¿no? La columna vertebral de lo que es la ciencia del yoga, la primera plasmación del yoga, siempre hay que recordarlo, a mí me gusta siempre recordarlo cuando hablamos de los Yoga Sutras de Patanjali, que es una tradición que venía de muchos siglos atrás, de boca a oído, pero que este gran sabio hindú, allá por el siglo II, se calcula, pues el primero que plasma, ¿no? Que plasma en un texto que, como tú muy bien dices, está compuesto por 196 sutras y esos sutras van recorriendo todo lo que es la ciencia del yoga. Se divide en cuatro grandes partes, en cuatro grandes secciones o padas, y efectivamente en nuestro primer encuentro tuvimos ocasión de detenernos en los primeros 51 sutras y hoy pues el segundo pada nos lleva a analizar otra cincuentena de padas, perdón, de sutras. Concretamente vamos a analizar del 52 al 106, que como tú muy bien has indicado, Patricia, se enfoca en las prácticas y técnicas para alcanzar lo que es el proceso y lo que es
la culminación del yoga, ¿no? Que en la tradición de Patanjali le gusta decir que es el camino del conocimiento, del amor y de la acción, todo junto porque todo tiene que ir evidentemente junto. Así que si te parece, voy a entrar en el análisis de todos estos sutras del segundo pada de los Yoga Sutras de Patanjali. Y en la medida en que tú veas en momentos concretos, pues tú me interrumpes con toda libertad para ahondar o explicar mejor cualquier asunto que tú estimes oportuno. Muy Sí, bien. comparto que vamos a hablar, los términos en sánscrito nos pueden despistar, pero claro, es como aparecen, ¿no? Como aparecen en el texto, iremos explicando ahora qué es lo que significa cada uno, pero vamos a hablar de Kriya Yoga, que es el yoga preliminar, por así decir, lo que está antes de comenzar la práctica del yoga en sentido estricto. En ese sentido también vamos a hablar de los kleshas, que son las grandes causas, es un tema muy potente, muy interesante, las grandes causas del sufrimiento humano. Y el Kriya Yoga y los kleshas, su entendimiento, su comprensión, nos lleva ya a poder entrar en lo que es la ciencia del yoga en su práctica, donde hablaremos de Purusha y de Prakriti muy brevemente, lo que es conciencia y lo que es materia, y ya entraremos en el yoga. Entraremos ya en las etapas del yoga, veremos que son 8, que se suelen dividir en el yoga externo y que son 5, y en el yoga interno, que son 3, y en el día de hoy nos corresponde, dentro de este segundo pada, analizar, aunque sea sintéticamente, como aproximación, los 5 componentes, las 5 primeras etapas del yoga, lo que es el yoga externo. Así que es un menú suculento el que tenemos por delante. Y Desde tenemos que luego. empezarlo por el Kriya Yoga. En la sesión anterior, analizando el primer pada, ya pusimos de manifiesto que es necesario prepararnos para lo que el yoga es y significa. Es decir, no se trata de decir de pronto voy a hacer yoga, sino que hace falta una serie de cuestiones que son como la antesala. Y hablábamos de un ritmo de vida, un estilo de vida más sosegado, más calmado. Hablábamos también de la importancia de ir metiendo en nuestra vida espacios de silencio, el centramiento en el aquí y ahora, en fin, no lo vamos a repetir, pero hicimos ya mención a una serie de cosas que tienen que ver con esa antesala, por expresarlo de manera coloquial. Pues bien, Patanjali nos dice que una vez que ya tenemos actitud, tenemos disposición de entrar en lo que es la práctica del yoga, hace falta que avancemos en lo que es el yoga preliminar o Kriya Yoga. Y a eso se le dedican 2 sutras, el 52 y el 53. Y concretamente son 3 prácticas que antes de empezar el yoga en sentido estricto debemos ir metiendo en nuestra vida. No de una manera completa, estamos en lo preliminar, estamos en los primeros pasos, por así decir, y veremos cómo más adelante se vuelve a esto mismo, pero ya con mayor hondura. Ya no se trata como ahora de algo simplemente preparatorio, de comenzar, sino después con mayor hondura. Lo veremos en su momento dentro ya de lo que es el yoga en sí. Ahora estamos hablando simplemente de un arranque que sobre todo ponga de manifiesto que tenemos voluntad, es decir, que no es simplemente algo que se me ocurre de pronto, voy a hacer yoga, ¿no? Sino que voy a practicarlo, sino que hay una voluntad real al respecto. Y nos dice Patanjali que el yoga preliminar tiene fundamentalmente tres prácticas, 3 actitudes también que debemos incluir en nuestra vida. En primer lugar, lo que se llama tapas, como si fuera lo que tomamos con los vinos o con la cerveza, no tapas, no tiene nada que ver con lo que tomamos con los vinos y con la cerveza. Todo lo que lo que nos indica la práctica con relación a tapas en los Yoga Sutras de Patanjali es podar de nuestra vida lo más burdo, lo que está más lleno de egoísmo, de egocentrismo, de materialismo, ¿no? Podríamos decir que la traducción directa sería algo así como la quema de impurezas. Pero claro, esto de la quema de impurezas nos puede despistar. Se trata simplemente, insisto, de que aquellos comportamientos, aquellas conductas más densas que pueda haber en nuestra vida, tengamos una voluntad de irlas podando, de irlas eliminando de nuestro día a día. Y junto con eso, también en tapas, es importante que se incluye la necesidad de que integremos en nuestro día a día la orientación hacia una meta, hacia una meta.
que es la meta de la autotransformación, que es la meta del autoconocimiento, que es la meta del yoga. Evidentemente, no se trata ahora de traerla aquí, pero sí que como hay que tener voluntad, que tengamos voluntad de ir avanzando en esa especie de orientación hacia esa meta que es, sin duda ninguna, como ya compartíamos en la sesión anterior, que es la gran meta del yoga, que es la autotransformación. Esto es lo que se engloba dentro de los denominados tapas. Junto con tapas aparece también el estudio espiritual. Estudio espiritual. Ese que tiene un término en sánscrito que no vi ni siquiera a reproducir porque es difícil de pronunciar, pero que significa eso, estudio espiritual. Claro, vuelvo a decir lo mismo, estamos en lo preliminar, en el yoga preliminar, aún no estamos en el yoga ni siquiera en sentido estricto. Entonces, el estudio espiritual no es otra cosa de que en nuestra vida pues vayamos metiendo algunas lecturas, algunos vídeos que nos acerquen a cuestiones trascendentes y espirituales. Yo estoy convencido que todas las personas que están viendo en estos momentos nuestro encuentro en este vídeo tienen ya ese estudio espiritual a este nivel al menos incipiente que se plantea aquí, integrado en la vida. Repito, son lecturas, vídeos, películas de contenido trascendente que debemos ir metiendo en nuestro día a día. Y junto con eso, y en tercer lugar, el servicio al plan divino. Y volvemos a lo mismo. Claro, estamos en el preliminar, con lo que eso del servicio al plan divino no son todavía una dedicación, no es todavía un servicio de alto nivel, sino que es fundamentalmente el ir percibiendo que la vida tiene un sentido, que la vida no es cualquier cosa, que el cosmos entero, la existencia, la vida tiene un sentido. Esto de alguna forma enlaza con otra enseñanza oriental, que es la enseñanza del Tao. Un Tao que nos dice que todo tiene un principio primordial, que todo deviene, todo deriva, el cosmos, la vida, la existencia, deriva de un principio primordial. Y que al derivar de un principio primordial, ese principio primordial todo lo impulsa. Y como todo lo impulsa, todo tiene un sentido. El sentido de la vida. O la vida tiene un sentido, la vida tiene una orientación, la vida tiene un destino, un camino, tiene un Tao, ¿no? Y debemos ser conscientes de que eso es así, porque además eso también lleva como corolario el hecho de que podemos vivir alineados con el sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida. Evidentemente, el yoga nos enseña, nos ayuda a alinearnos, a vivir alineados con el sentido de la vida y no a vivir a contramano del sentido de la vida, que es cuando nos ponemos a nosotros mismos por delante, la vida queremos que esté a nuestro servicio y eso nos llena de actitudes egoicas, egocéntricas, materialistas, etcétera, etcétera. Con lo que esto, así expuesto brevemente, es ese Kriya Yoga o ese yoga preliminar. El ir podando de nuestra vida aquellas actitudes, aquellos comportamientos más materialistas y más densos, con una orientación hacia lo que es la gran meta del yoga, que es nuestra autotransformación, que eso esté ahí, que eso esté en nuestra voluntad. Igualmente, el ir metiendo en nuestro día a día ese estudio espiritual, todavía de una manera que no es ni mucho menos de gran profundidad, esas lecturas, esos vídeos a los que hacía mención, y el tener en cuenta que la vida tiene un sentido y nuestra voluntad de estar alineados con ese sentido de la vida y no de encapsularnos a contramano del sentido de la vida desde el punto de vista del egoísmo, del egocentrismo y del materialismo. Diríamos que esto es lo primero que se pedía antiguamente y todavía se debería pedir ahora a las personas que se acercan al yoga y tienen vocación de practicarlo. Este Kriya Yoga que se le debe dedicar un tiempo, no hay un tiempo establecido, no, ningún maestro nos dice cuánto tiempo tiene que estar el que quiere hacer yoga en esta práctica del Kriya Yoga, eso depende de cada uno, pero que desde luego hay que tener un cierto avance porque muestra la disposición, muestra la voluntad para poder avanzar en el yoga y en todo lo que significa y conlleva. Eso con relación al Kriya Yoga. Y junto con el Kriya Yoga, los Yoga Sutras de Patanjali, antes de entrar en lo que son las etapas del yoga en sentido estricto, nos habla de los klechas. Un tema de un enorme interés, Patricia. Independientemente incluso, fíjate, de la práctica del yoga.
Yo diría que los kleshas, aunque ciertamente en los Yoga Sutras de Patanjali se incluyen teniendo en cuenta lo que es el avance en lo que es el yoga, pero tiene tanta enjundia, tiene tanta importancia, que a mí me gusta decir que incluso para personas que por lo que sea el yoga no le interese, el conocimiento de los kleshas yo creo que es imprescindible, porque los kleshas son las 5 grandes causas del sufrimiento humano. Es la respuesta que da el yoga a por qué sufrimos tanto, por qué hay tanto sufrimiento en la humanidad y por qué hay tanto sufrimiento en la vida y por qué hay tanto sufrimiento en nuestra propia vida. La cuestión no puede ser más interesante y de mayor calado, ¿verdad? Y Ujú. además fíjate que esto enlaza con lo que fue la propia experiencia, ni más ni menos que de Buda Gautama, ¿no? Siddhartha Gautama. No hay que olvidar que Buda Gautama era un príncipe que vivía, nos dice lo que nos ha llegado, ¿no? Los esbozos de su historia, que vivía como retirado en un palacio donde su padre había siempre cuidado de que se mantuviera dentro de las paredes del palacio, aunque el palacio tenía unos grandes jardines y demás. Y Siddhartha se casa y tiene un hijo, ¿no? Y no conoce la realidad exterior. Hay un momento en su vida que ese conocimiento se produce, por una circunstancia en la que no voy a entrar ahora, y cuando él conoce lo que está más allá de las paredes del palacio, se queda abrumado, porque lo que percibe es mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. Y eso lo conmueve, eso hace que en él brote una compasión tan tremenda que deja su vida de príncipe, deja a su mujer, deja a su hijo, deja el palacio y se tira al mundo con el objetivo de comprender por qué se sufre tanto y esa comprensión no como algo meramente intelectual, sino para ayudar a la gente. Y ahí arranca el camino de evolución espiritual de quien conocemos hoy como Buda Gautama. Y estos kleshas que se enseñan en la ciencia del yoga engarza con la respuesta que también da Buda Gautama a esa gran cuestión de por qué sufrimos tanto. Y concretamente, los kleshas son, como decía antes, 5. No hay 50 ni 500, no, son solo 5 las razones primarias, fundamentales, las razones raíz, sería quizá la traducción más adecuada del sufrimiento humano. Y esto es lo que se sintetiza en los kleshas. Y yo diría que es la primera de las 5, es decir, cuando vamos a esas 5, son como efectos de dominó. La primera va a llevar a la segunda a la tercera y la cuarta, la tercera a la cuarta, la primera y la segunda a la quinta. Con lo que el meollo, el núcleo duro, está en la primera. ¿Cuál es la primera? Pues en términos sánscritos es avidya, que significa, es como se suele traducir, ignorancia, ignorancia. Ahora bien, esto hay que matizarlo urgentemente, porque nos despista. ¿Qué es esto de la ignorancia? El que yo tenga una ignorancia de qué, el que yo no conozca, permíteme la broma, las capitales de Europa. Esa es la causa del sufrimiento, en el que no tenga algunos conocimientos, yo qué sé, de ciencia, de biología. Esa ignorancia es la causa del sufrimiento humano. No parece que tenga sentido, ¿no? Evidentemente no tiene sentido, hay que ahondar un poquito. Esto se nos explica bien en la ciencia del yoga, también en las enseñanzas de Buda Gautama. No, es la ignorancia de lo que eres, la ignorancia de lo que eres, la ignorancia de lo que somos. Podríamos decir en un término que yo creo que entendemos todos muy bien actualmente, que es la amnesia sobre lo que verdaderamente somos. El ser humano es una perfecta conjunción de esencia y de apariencia. Una esencia con el nombre que le queramos dar en el ámbito de todo lo que es la constitución sextenaria del ser humano que está en el trasfondo del yoga, tiene que ver con lo que es Buddhi, con lo que es Atma y el cuerpo causal, nuestra dimensión álmico-espiritual, como se suele decir en Occidente, esa es nuestra esencia, que es imperecedera. A mí me gusta llamarlo el conductor, y es el ser, nuestro verdadero ser, que es imperecedero. Y el ser que somos, esa esencia, ese conductor, encarna en una apariencia que es nuestro pequeño yo, que sería como el coche en el que encarna el conductor, el estar en el que encarna el ser.
Y ese ser encarna en el estar, ese conductor encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Y ese coche, ese pequeño yo, esa apariencia física, emocional, mental, la personalidad que a ello va asociada, es efímera, es pasajera, mientras que nuestra esencia es imperecedera. Ese es el ser humano, una perfecta conjunción, de modo y manera que cuando se produce eso que llamamos muerte, pues lo que sucede es muy sencillo. El coche deja de funcionar, la apariencia entra en disolución, el pequeño yo pues ya ha cumplido su misión, el estar se acaba, el estar con envolturas materiales se termina, pero el ser, la esencia, sigue siendo. Antes era el ser con envolturas, tras el fallecimiento el ser sin envolturas, pero sigue siendo. Pues bien, el primer klecha, la gran razón del sufrimiento humano, Abdilla, es el olvido de esto, la ignorancia de esto, la amnesia sobre esto. Olvidamos lo que somos, olvidamos esta perfecta conjunción, olvidamos que somos esencia y apariencia, conductor y coche, y a partir de ahí, de ese olvido, que es el primer klecha, viene el segundo klecha, asmita. Ese término asmita de sánscrito es que como olvido lo que realmente soy, me creo que soy lo que no soy. O mejor dicho, lo que soy efímera o pasajeramente. Olvido la esencia, olvido el conductor, creo que soy el coche, me identifico con el coche, me aferro al coche y a partir de ahí olvido lo que realmente soy porque me estoy aferrando a lo pasajero, a lo perecedero que hay en mí, olvidando lo imperecedero, lo inmortal que hay en mí. Por tanto, asmita significaría literalmente la identificación con lo que somos, con lo que solo somos de manera pasajera. Y el olvido, primer klecha, de lo que somos de una manera imperecedera. Ya llevamos el primero y el segundo. Fíjate que, como decía antes, el segundo es consecuencia de lo primero. Olvido lo que soy, me identifico con lo que soy solo pasajera o efímeramente. El tercer y el cuarto klecha van de la mano, que son raga y becha, van de la mano. ¿Por qué van de la mano? Porque tiene que ver con las atracciones o con las repulsiones que hay en nuestra vida, con lo que nos atrae y con lo que rechazamos. Claro, fíjate que hemos olvidado lo que realmente somos, primer klecha. Segundo, nos hemos identificado y aferrado con nuestro pequeño yo pasajero y efímero, segundo klecha. Pues bien, el tercer klecha es que como tú te crees que eres ese pequeño yo, te pasas la vida intentando satisfacer los deseos del pequeño yo, siempre pendiente de lo que el pequeño yo quiere para satisfacerlo. Eso es además lo que llamamos bienestar, ¿no? El bienestar es darle al pequeño yo lo que el pequeño yo quiere, lo que al pequeño yo le gusta, lo que al pequeño yo le resulta agradable. Muchas veces tiene que ver con nuestro mundo emocional, con nuestro mundo físico y con nuestro mundo mental, ¿no? Lo que nuestra mente dice que es positivo, lo que nuestra mente quiere, ¿no? Y eso, nuestra vida se convierte, por una parte, en darle al pequeño yo aquello que al pequeño yo le gusta. Y el cuarto klecha, si el tercer klecha es las atracciones, darle al pequeño yo lo que le gusta, el cuarto klecha es evitarle lo que le disgusta. No vaya a ser que el niño se enfade. Vamos a evitarle lo que le disgusta. Entonces, de la misma forma que antes decíamos, que intentamos darle al pequeño yo todo lo que físicamente, emocionalmente, mentalmente considera positivo y le gusta, el cuarto que le echa es evitarle disgustos, evitarle aquello que no le gusta, aquello que no le apetece, aquello que no le resulta agradable. Y en ese sentido, la ciencia del yoga es dura, ¿no? Porque nos viene a decir, oye, ojo, ojo, porque analiza tu vida, porque puede ser que tu vida, desde el olvido de lo que realmente eres, se haya convertido en algo tan absolutamente prosaico como estar pendiente de un pequeño yo, tu yo físico, emocional y mental y la personalidad a ello asociada, y pasarte la vida intentando darle, complacerle en lo que le gusta y evitarle lo que le disgusta. Y esto, en definitiva, finalmente, Patricia, nos lleva al último y quinto klecha,
es que como consecuencia de los 4 anteriores, como olvido lo que soy, imperecedero, inmortal. Me aferro a lo pasajero y efímero que hay en mí, el pequeño yo. Vivo pendiente de lo que al pequeño yo le gusta, vivo pendiente de lo que al pequeño yo le disgusta. ¿Eso qué significa? Que toda mi vida, lo estoy centrando en lo material, no en la esencia, sino en la apariencia, en lo material. Y el quinto klecha es el apego a la existencia material, un apego a la existencia material que, entre otras cosas, conlleva que la muerte origina mucho dolor. El temor a la muerte propia, la muerte de nuestros seres queridos. Claro, como hemos olvidado lo que somos, lo imperecedero que hay en nosotros, nos hemos identificado con lo efímero, creemos que somos ese pequeño yo efímero y nos pasamos la vida atendiendo al pequeño yo, pues cuando al pequeño yo le llega el final, y al pequeño yo seguro que antes o después le va a llegar el final, pues como estamos muy apegados a la existencia material, eso también nos origina dolor, un temor sobre nuestra propia muerte a lo largo de la vida. Eso se ve muy bien en esta sociedad, donde la muerte se quiere como esconder, ¿no? No sé, no sé, es como si no existieran unos protocolos sanitarios, te mueres y muy rápidamente ya vas al tanatorio y te incinera o te entierra, pero todo muy rápido, ¿no? Como, en fin, porque hay un temor y hay un dolor unido a lo que es la experiencia de la muerte. Y además del temor propio, también el dolor que nos provoca el fallecimiento de nuestros seres queridos. Y de esta forma se resume, son un buen número de klechas, concretamente perdón, de klesas, de yoga sutras, van del 54 al 70, los yoga sutras de Patanjali, que tratan sobre estas 5 grandes causas del sufrimiento humano, pero yo creo que con lo que hemos comentado queda bien sintetizado. No sé si tienes alguna pregunta o sigo para adelante. Lo Sí, sí, único que hace... está clarísimo, Emilio. De hecho, el yoga preliminar sería entonces Kriya, Klesas, y entonces ya pasaría al yoga, al estudio del yoga profundo, en este caso, ¿no? El Kriya Yoga como tal son las 3 prácticas que hemos compartido, las 3 primeras prácticas, es lo que en sentido estricto se le llama el yoga preliminar, es Ah, decir, solo Kriya. eso, lo que hemos dicho, quema de impurezas y orientación hacia una meta, estudio espiritual y servicio al plan divino, eso es sentido estricto el Kriya Yoga. Eso se complementa, ya no es el Kriya Yoga, pero es como un complemento, pero es un complemento muy importante, que es los flechas. Y a su vez, en los Yoga Sutras de Patanjali, antes de entrar en lo que es el yoga en sentido estricto, hay 5 klechas que Ujú. nos introducen 2 conceptos que para la autotransformación y para la práctica de vida consciente, trascendente, espiritual que el yoga conlleva, son muy importantes. El concepto de purucha y el concepto de prakriti. ¿Por qué son importantes? Bien, porque el yoga tiene evidentemente como telón de fondo el hecho de que todo lo que llamamos realidad ha sido originada desde algo que no tiene origen, que el diccionario lo llama Dios. Aunque en la ciencia del yoga se insiste, han sido muchos los maestros y las maestras, de que no le demos nombre, no le demos nombre. Somos muy Por- dados a darle sí. nombre, ¿no? Que si Dios, que si Brahman, somos muy dados a darle nombre. Hay incluso en la sabiduría más antigua maestros que nos dicen o nos hablan de aquello, no le den nombre, aquello, o aquella, da exactamente igual, aquello o aquella, ¿no? Y nos dicen aquello que no tiene origen, porque no tiene origen, no tiene principio, no tiene final. Aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Pues podríamos decir que Purucha tiene que ver con la presencia de aquello que no tiene origen y ha originado todo en todo lo originado. Esa presencia subyacente, esa presencia inmanente de aquello que no tiene origen en todo lo que origina es consciencia. Tiene que ver con Atma, con el espíritu, y el atributo es consciencia. Y esa consciencia es lo que se llama Purucha. Y todo lo originado se le da el nombre de Prakriti. Podríamos decir que toda la realidad material es Mm. Prakriti. Pero toda la realidad, es decir, hoy nos dice la astrofísica que el universo
es materia ordinaria, que es la que constituye la realidad de los planetas, de las estrellas, de las galaxias, Ujú. materia oscura y energía oscura. Y de hecho, nos dice la astrofísica, por más que nos extrañe, que la materia ordinaria es solamente un 5% del cosmos, solamente un 5%. Bueno, pues Prakriti incluye todo. En terminología actual, incluye la materia ordinaria, la materia oscura, la energía oscura. Todo lo que constituye el cosmos es Prakriti. Y por supuesto, nosotros mismos, lo que tiene que ver con nuestra realidad física, emocional, mental, eso es también Prakriti. Y en Prakriti, lo originado está inmanente y subyacente, lo que no tiene origen. Con lo que en Prakriti hay una presencia de Purusha. Purusha se encuentra presente en Prakriti. Podríamos decir que Purusha tiene que ver con nuestro verdadero ser, con nuestra esencia, y Prakriti tiene que ver con nuestro pequeño yo perecedero y efímero. Y cuando hablábamos antes de que el ser humano es una perfecta conjunción de esencia y de apariencia, de conductor y coche, de ser y de estar, podríamos decir que esencia, coche, ser se relaciona con Purusha y lo que es la apariencia, el coche, nuestros componentes perecederos, nuestro estar con envolturas, tiene que ver con Prakriti. Esto es interesante porque nos sitúa, nos dibuja un escenario en el que cuando ahora entremos en las etapas del yoga, de lo que se trata es de que la presencia subyacente, inmanente, de Purusha en nosotros se haga cada vez más real, que no sea algo latente, sino que se vaya haciendo patente. De eso se trata. Y la ciencia del yoga nos ayuda a eso, nos ayuda a que la presencia subyacente de aquello que no tiene origen, podemos denominarlo Atma o espíritu, la divinal esencia lo llamó San Juan de la Cruz, pues se vaya haciendo presente en nuestro día a día en la medida en la que vamos avanzando por las distintas etapas del yoga. Y llegado aquí, ya estaríamos en el Yoga Sutra, en el Sutra número 76, llegado aquí, a partir del 77 empieza ya a hablarse de las distintas etapas del yoga. Primero se hace una presentación y después ya se va entrando primero en los componentes, en las etapas del yoga externo y más adelante en los componentes, en las etapas del yoga interno. En el esquema de trabajo que tenemos tú y yo en estos Mm. vídeos, donde vamos analizando pada por pada, parte por parte de las cuatro grandes partes que tienen los Yoga Sutras de Patanjali, hoy nos correspondería ver las etapas, es decir, hacer ahora una introducción a lo que son las 8 etapas del yoga y a partir de ahí centrarnos en las 5 del yoga externo y dejar ya para la próxima sesión lo que tiene Ujú. que ver con el yoga interno, que como veremos ya es lo que tiene que ver también con eso que se denomina hoy tan de moda, pero con tanto desconocimiento, que es la meditación. Pero esa meditación, Sanyama, ya corresponde al yoga interno, que eso es el siguiente pada. Hoy sería ahora, a partir de estos momentos, la Ujú. presentación de las etapas, de las 8 que constituyen el yoga, y dicho esto, entrar en las 5 primeras, que es el yoga externo. Muy interesante, qué bueno, lo vamos a ver. Respecto a lo que acabas de mencionar ahora, respecto a Purusa y Prakrati, ¿lo he dicho bien? Materia, conciencia, vamos a dejarlo ahí, porque, Muy porque bien. si no me trabo. Sería interesante estudiar o identificar el punto de inflexión donde es una cosa u otra. Yo entiendo que eso es muy subjetivo y está en la experiencia, es una experiencia subjetiva, una interpretación subjetiva. Porque, claro, estamos tan identificados con lo material que dónde acaba lo material y dónde empieza lo más conciencial es para el humano quizá un poco difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, un pensamiento, ¿en qué bloque metemos un pensamiento, ¿no? Por ejemplo, un pensamiento pertenecería al mundo de la naturaleza, todavía al mundo material. Entonces, ahí tú cómo lo ves, o sea, si para reflexionar en esto, ¿cómo nos podrías orientar? ¿Dónde está el punto de Pues inflexión según tú lo ves? es una cuestión la que planteas, Patricia,
enormemente interesante y necesaria, y necesaria. De hecho, si no hubiera sido porque tú lo has planteado, antes de entrar en el arranque de las etapas del yoga, lo hubiera recordado, porque es un tema fundamental. En el primer pada de los Yoga Sutras de Patanjali, lo vimos en la sesión anterior, se habla de la mente, la mente. De hecho, recordarás que decíamos en el yoga, en el Sutra 2 número 2 de los 196 que tiene el texto, por tanto, en el principio mismo, en el arranque del texto, se pregunta Patanjali, ¿qué es yoga? ¿Qué es yoga? Ya vimos que a lo largo del texto tiene tres contestaciones esta pregunta, pero en el yoga, en el Sutra 2, la contestación que se da, que es la primera de las tres, es la inhibición de las modificaciones de la mente. Compartíamos que es la inhibición de los movimientos que hay en la mente, la inhibición de los vritis, decíamos es el término sánscrito que utilizamos en la sesión anterior. Pues bien, fíjate, el yoga, una de las razones del ser del yoga es la inhibición, el ir paliando los movimientos que hay en nuestra mente, esos vritis que también se traducen como las modificaciones que hay en nuestra mente. Pueden ser modificaciones, pueden ser movimientos más o menos agudos, pueden ser turbulencias mentales, perturbaciones mentales, o de menor énfasis, por así decir, ¿no? Pero es todo lo que se mueve en la mente. El yoga intenta educar la mente, como también compartíamos en la anterior sesión, y esa educación de la mente va dirigida a calmar esos britis para que se vayan inhibiendo, para que, como si la mente fuera un océano y ese océano estuviera en calma, no fuera un océano crispado, sino que sea un océano en calma. Pues bien, cuando hablamos de Purusha y de Prakriti, la mente es el intermediario. Tú decías muy acertadamente hasta dónde llega Purusha, conciencia, y en dónde empieza Prakriti, materia, o viceversa, hasta dónde llega Prakriti y dónde empieza Purusha, conciencia. Bien, la respuesta que nos da el yoga es que lo podemos entender fácilmente sabiendo que la mente es la intermediaria, la mente es la interfaz entre Purusha y Prakriti. La mente, según el yoga, creo que esto también lo compartimos en la anterior sesión, la Sí. mente, según el yoga, no es el cerebro. Está relacionada con el cerebro, pero es más que el cerebro. Creo que el ejemplo que pusimos es que el cerebro, esto que tenemos aquí, es el hardware. Hablando en términos de informática, es el hardware, el aparato, por así decir, ¿no? Y la mente es el software, las aplicaciones, los programas que descargamos en el aparato. Y ese software, esa mente, es la interfaz entre Purusha y Prakriti. El ejemplo que poníamos, lo recordarás, son las gafas. Y yo me ponía a mí mismo de ejemplo. Aquí están mis gafas. Yo para relacionarme con el mundo exterior uso unas gafas. Pues bien, los seres humanos, para relacionarnos con Prakriti, con la realidad material, incluida nuestra propia realidad material, todo lo que es la realidad material, desde lo que somos, que es conciencia, usamos la mente. Y la mente es como las gafas. Podríamos decir que todo lo que está de las gafas para acá es Sí. conciencia. Y lo que está de las gafas para allá es Prakriti. Y en ese sentido, la mente, repito, es la interfaz, la intermediaria entre conciencia y materia. Claro, la importancia de esto es enorme porque con el día a día las gafas se manchan, nos decíamos en la sesión anterior, las manchas se rayan por el día a día. La mente también le pasa lo mismo. Y esas manchas, esos rayones más o menos importantes, de más o menos enjundia, son los britis a los que hacíamos referencia anteriormente. Y el yoga, por tanto, nos ayuda a que las gafas de la mente estén limpias para que desde la conciencia veamos la realidad. Porque si la mente está llena de rayones, podemos creer que estamos viendo la realidad cuando en verdad estamos viendo los rayones que hay en nuestras gafas, ¿no? Este refrán castellano de nada es verdad ni es mentira, sino que todo es del color del cristal
con el que se mira. el que se Claro, si mira. tú el cristal de las gafas lo tienes ennegrecido por rayones, por opacidades, por zonas que están llenas de eso, de manchas, ¿no? ¿Qué estás viendo? Te crees que estás viendo la realidad y no estás viendo la realidad. Estás viendo tus rayones, tus britis. De ahí que el yoga nos ayude a limpiar los britis. Pues bien, podríamos decir que, por tanto, nuestro yo físico, en el ámbito del yoga también se nos habla, lo recordaremos ahora, de un yo energético, de un yo etérico, también se nos habla, volveremos a ello dentro de un momento cuando entremos en las etapas del yoga. Ese yo físico, ese yo etérico o energético, que se manifiesta en nadis, en corriente circulatoria de energía que hay en el ser humano, que tiene como puntos de concentración los famosos chakras, que formarían también parte de lo que es ese mundo energético. Pues bien, nuestro yo físico, nuestro yo energético, nuestro mundo emocional, todo eso tiene que ver con Prakriti, con la materia. Y cuando hablamos de mente, la mente está ahí como intermediaria. Tú hablabas de los pensamientos. Pues bien, podríamos decir que el mundo de los pensamientos en sentido amplio forma parte de ese mundo intermedio que hay entre conciencia y prakriti. Y podríamos decir que pensamientos más trascendentes están más cerca de la conciencia y los pensamientos más ordinarios, rutinarios de nuestro día a día, las cuestiones de todos los días, que la mente, también lo hemos compartido ya, tiene un nivel superior, mente abstracta, que es la que nos ayuda a entender lo trascendente. Ese estudio espiritual que hemos citado en el Kriya Yoga tiene que ver con el uso y expansión de la mente abstracta, ahora volveremos a ello, y además de esa mente abstracta hay otro plano, otro nivel de menor calidad, por así decir, que es la mente concreta, que es la que se ocupa de lo ordinario, de lo Mm. rutinario, ¿no? Tú y yo, para estar aquí hablando, hemos tenido que usar la mente concreta, fijar un día, fijar una hora, fijar unos contenidos, establecer la conexión informática. Una vez que estamos aquí, debido a lo que estamos hablando, ya no estamos usando la mente concreta, estamos usando la mente abstracta. Si estuviéramos hablando de cosas ordinarias, seguiríamos usando la mente concreta, pero como estamos hablando de cosas más trascendentes, estamos usando la mente abstracta. Podríamos decir que en el mundo de la mente, cuando son pensamientos de trascendentes relacionados con la mente abstracta, estamos más cerca de Purusha. Y cuando son pensamientos de nivel más denso, más ordinario, más cotidiano, estamos más cercanos a el mundo de Prakriti. Y la mente es la frontera. La respuesta a la pregunta que tú planteabas, la Sí. mente es la frontera porque es la que hace como de bisagra entre conciencia y materia, entre Purusha y Prakriti. Es algo que vimos en profundidad cuando vimos la constitución septenaria del ser humano. Ahora me acuerdo, claro que esto es, ¿no? Entonces creo que te lo pregunté y ya damos paso a a las 5 etapas, ¿no? Es que esto, claro, me genera mucha curiosidad y es que siendo la mente, partiendo de que, bueno, te lo vuelvo a preguntar qué es la mente, porque, claro, no solamente podemos hablar de pensamientos. Bueno, yo entiendo que es la actividad de pensamientos, la actividad eléctrica que sucede ahí en el cerebro genera lo que ya conocemos como mente, ¿no? Pero teniendo en cuenta que hay una parte de la mente que es más abstracta y se encarga de conciencia y la más concreta de materia, em, que, por ejemplo, los procesos cognitivos, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, pues el soñar o la memoria, el recordar, la intuición, bueno, Ujú. como que hay con muchos matices, ¿no? Entonces, bueno, en algún otro momento podríamos también hacer como esa separación, porque yo creo que si nosotros aprendemos qué parte corresponde a cada cosa y lo nombramos, ¿no? Pues a través del lenguaje y de nombrar las Ujú. cosas creo que aprendemos muchísimo. También por eso me encanta invitarte y hablar contigo, ¿no? Para nombrar y a través de una PNL, ¿no? De la espiritualidad y de todo esto también. Entonces, mi pregunta es, teniendo en cuenta esto, no solamente los pensamientos, sino todo lo que es el ámbito de lo mental, todos los procesos cognitivos, ¿qué reflexión podrías hacer respecto a eso? O sea, ya no solo pensar, sino todo lo que hace la mente.
Porque ahí yo creo que podría ayudar mucho esta reflexión, ¿sabes? A la hora de verlo, con más detalle. Porque puedes decir, Muy- pensamientos abstractos o creativos que nos elevan, pensamientos funcionales de una agenda, de una hora, de cocinar, de comprar, tal. Eso está claro, ¿no? Pero un poco más respecto a eso, ¿no? Intuición, memoria, el estado de sueño, de ensoñación, no sé, por ahí. Eso, Patricia, creo que no es demasiado difícil de responder y lo podemos responder, creo que el mejor procedimiento, recordando, lo hablamos ya, pero lo podemos recordar con algunos complementos ahora, al hilo de lo que acabas de exponer, recordando lo que es la mente abstracta, porque podríamos decir que en la mente, sabiendo lo que es la mente abstracta, todo lo demás es la mente concreta, con lo que si sabemos lo que es la mente abstracta, pues ya tenemos definido el campo de la mente abstracta y todo lo que no es mente abstracta es mente concreta que se ocupa, insisto, de lo ordinario, de lo cotidiano, etcétera, etcétera. La mente abstracta es el nivel superior de la mente, también se le ha llamado en la ciencia del yoga y en sánscrito la mente superior, precisamente por eso, y esa mente abstracta es la que está a nuestra disposición, forma parte de nosotros, está a nuestra disposición para que nos ocupemos de lo trascendente. Lo trascendente. Claro, el término trascendente, que en otra época quizá estaba muy claro, hoy presenta dudas. ¿Y qué es lo trascendente? Lo importante, no, porque lo importante puede ser algo, puede haber algo material que no pertenece a la mente abstracta, algo ordinario, pero que es importante. No, lo trascendente no es lo importante. Lo trascendente tiene que ver con el uso de la mente para comprender lo que está más allá de la realidad material inmediata, para acercarnos a esa esencia, no para la apariencia, sino para acercarnos a la esencia. Para eso está la mente abstracta. Y esa mente abstracta que se ocupa de lo trascendente, ahí fíjate, se ubica todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Cuando una persona tiene reflexiones, pensamientos, disquisiciones espirituales, eso se mueve en el ámbito de la mente abstracta. Todo lo que tiene que ver con la conciencia en sentido amplio. A veces no son cuestiones espirituales en sentido estricto, pero sí son temas que tienen que ver con conciencia. Aquí, cuando estamos hablando del yoga, estamos mezclando conceptos espirituales con elementos que son de toma de conciencia de lo que realmente somos, de lo que realmente es. También los postulados científicos más potentes, lo que es metafísica, lo que es física, astrofísica, lo que es la ciencia, las disquisiciones para conocer más allá de la materia. Podríamos decir que en la astrofísica para entrar en la astrofísica tienes que usar la mente abstracta. Para entrar en la física de partículas o física cuántica tienes que utilizar la mente abstracta. Con lo que el mundo de la ciencia en sentido amplio también tiene que ver con la mente abstracta. Y junto con la espiritualidad, la conciencia, la ciencia, todo lo que es creatividad y arte, creatividad y arte. En muchas ocasiones, las plasmaciones de nuestros dones y talentos, que cada uno tenemos los nuestros, nuestras capacidades innatas, ¿no? Esas capacidades innatas que nos salen solas, por así decir, y que nos generan entusiasmo cuando la ponemos en marcha y que nos hacen ser creativos. Y nos dice la ciencia del yoga, nos dice la constitución sextenaria, que en la medida en que por lo espiritual, lo trascendente, lo científico, lo artístico, lo creativo, vamos usando la mente abstracta, esa mente abstracta se va expandiendo y al expandirse trae a la persona discernimiento, es decir, una mirada más aguda de la realidad, una mayor comprensión de la realidad y también trae como regalos esa inspiración, esa intuición a la que tú hacías mención. La intuición, la inspiración, también forma parte de la mente abstracta. Cuando un músico, pongamos por caso, tiene una inspiración que le lleva a hacer una composición musical, eso tiene que ver con la mente abstracta. Cuando un ser humano tiene intuiciones, ese mundo de las intuiciones pertenece a la mente abstracta. Y tú has citado un campo en el que pasamos varias horas todos los días, que es el mundo de los sueños. Cuando nos dormimos, ¿qué sucede?
Bueno, pues sucede primero que nuestro cuerpo físico queda dormido, pero a nuestra mente, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede a nuestra mente? Pues bien, los estudios, que hay muchos al respecto, nos dicen que hay una fase de sueño que es el sueño ligero, por así decir, un nivel primario, que por cierto puede durar toda la noche, es decir, puede ser que durmamos 6 horas, 7 horas y que el sueño sea todo el tiempo ligero. ¿Por qué? Pues porque nuestra vida está como muy ajetreada, tenemos muchos britis, muchas turbulencias, muchas perturbaciones de todo tipo y no conseguimos dormir de verdad, dormir con profundidad, por así decir. Cuando no dormimos con profundidad, es la mente concreta la que sigue funcionando. Es el mundo de los sueños que muchas veces recordamos, ¿verdad? Esos sueños son como una prolongación de la vida cotidiana. Estamos en sitios de la vida real, vemos a gente de la vida real, un poco trastocado las cosas, pero es como más de lo mismo, ¿verdad? Bueno, eso significa que no hemos entrado en una fase de sueño profundo y esos sueños se corresponden con la mente concreta. Ahora bien, sabemos que se puede dormir más profundamente, que puede ser que entremos en una fase de sueño más profunda. Esa fase de sueño más profunda tiene que ver con lo que se suelen denominar los sueños lúcidos, sueños en los que podemos tener una serie de vivencias que son como más profundas, que son como más hondas. A veces se nos dan, tenemos en esos sueños más profundos respuestas a cuestiones que nos están de alguna forma preocupando del día a día. Y esos sueños lúcidos que también pueden tener como premoniciones, un sentir de que hemos percibido algo como que todavía no ha pasado, pero que puede pasar, ¿no? Todo eso sucede cuando el nivel de sueño es más profundo y en esos niveles de sueño más profundo ya no está actuando la mente concreta, es la mente abstracta. Con lo que podríamos decir que esa mente, esa diferenciación mente concreta, mente abstracta, cuando estamos despiertos, pues siempre que tú traigas a tu mente cuestiones trascendentes, espirituales, de conciencia, de ciencia, de arte, de creatividad, que nos va trayendo además complemento de intuición, de inspiración. Todo eso es el mundo de la mente abstracta cuando estamos despiertos. Y cuando estamos dormidos, lo que tiene que ver, por decirlo con una única expresión, los sueños lúcidos. De hecho, se han hecho pruebas donde se miden las ondas cerebrales, las frecuencias vibratorias de las personas que están dormidas muy profundamente. Y se da una circunstancia bastante curiosa, y es que la frecuencia vibracional es muy semejante, es similar a la de la meditación profunda. Ya Mm. veremos cuando entremos en las 3 etapas finales superiores del yoga, hablaremos de la meditación. Pues han hecho estudios científicos que ponen este tema tan curioso de manifiesto, que cuando estamos dormidos profundamente, las frecuencias vibracionales son parecidas a las de la meditación profunda. En la meditación profunda, como veremos, la mente abstracta ha tenido un gran protagonismo hasta el punto ya de que ya vamos más allá de ella, pero ha tenido un gran protagonismo en las fases que van preparando ese momento. Y en los sueños profundos también la mente abstracta tiene un gran protagonismo. Creo que de esa forma, de una manera coloquial, podemos diferenciar lo que tanto cuando estamos despiertos como cuando estamos dormidos se mueve en el ámbito de la mente abstracta y se mueve en el ámbito de la mente concreta. Es muy interesante porque esto también ayuda a aquellas personas que, por ejemplo, pues, no sé, se dicen a sí mismas, no, es que yo no soy espiritual, lo de la espiritualidad pues no va conmigo y tal, que también sucede, o jolín, que pues yo, fíjate, me gustaría, pero como no llego. No, mira, que esto es algo natural en el ser humano, accesible de la vida cotidiana y muy presente en cada uno de nosotros. Puede ser más o menos consciente, más o menos voluntario, más o menos que esté ahí como, como algo que tú quieres, pues como en una búsqueda consciente que tú tengas, pero está claro que es algo que podemos identificar en nuestra vida cotidiana cuando está operando la mente abstracta, como muy bien ha explicado Emilio, que es algo que, oye, pues a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, que eso ya está operando, que está haciendo, ¿no?
Y ahora para dar paso a estas etapas también, pues me gustaría mencionar que hay esto, el yoga preliminar. A mí me encanta esta expresión porque soy partidaria que la mente necesita una preparación. E insisto muchísimo en eso, sobre todo la mente occidentalizada que ha pasado por procesos de adiestramiento, de educación para producir, para competir, ¿no? Y en ese desarrollo, en ese crecimiento personal que hemos tenido súper instructivo a muchas cosas, dejando de lado nuestra parte creativa, a mente abstracta, ¿no? La sensibilidad, todo eso. Entonces, más, todavía más necesitamos un cambio en la mente. Entonces, que haya este yoga preliminar me gusta mucho y además que se diga desde aquí, desde los Yoga Sutras, desde esta conversación y demás, porque hay que preparar, la mente tiene que estar preparada. Por ejemplo, mira, un ejemplo de quema de impurezas. Podría ser, por ejemplo, que, no sé, alguien tiene pues como una preocupación o tiene algún tipo de, no sé, una psicopatía, o tiene, no sé, ya no tanto no tanto a ese nivel, ¿no? Pero sí que a lo mejor tiene asuntos sin resolver que le preocupan mucho. Sería, por ejemplo, una quema de impureza, resolver temas de la mente cotidiana o cosas que estás ahí como muy enganchado, como un yoga preliminar para estas 5 etapas que vienen ahora. Sí, señor, es un buen ejemplo, Patricia. Sí, por supuesto que sí. Vale. Teniendo en cuenta que estamos en el yoga preliminar. Es decir, después hay una etapa del yoga donde lo que está en el yoga preliminar vuelve a aparecer. Lo que ocurre es que ahí ya se pide mayor contundencia, ahí ya se pide Ajá, mayor hondura. claro. Pero sí, sí, claro, claro, desde el principio. Es decir, yo vuelvo a insistir que el yoga es un camino trascendente de autotransformación. Y para comenzarlo hace falta voluntad, pero también hace falta no autoengañarnos. Y puede haber cosas en nuestra vida que tengan que ver con el mundo ordinario, rutinario, que estamos viviendo en clave de problema o en clave de algún tipo de traba, ¿no? Emocional, psíquica. Y es necesario atender eso antes de decir, voy a meterme en el mundo del yoga. Hombre, el yoga va a ayudar a educar la mente, como veremos ahora inmediatamente, a calmar nuestro mundo emocional, etcétera, etcétera. Pero ante piedras muy gordas, no se trata de que las elimines por completo, pero en este yoga preliminar, esas piedras muy gordas debería ya empezar a limarlas, porque si no las limas un poquito, si siguen siendo tan duras, y siguen siendo tan grandes, es que no vas a poder avanzar después. Y es un autoengaño. Con lo que, por eso decíamos que el yoga preliminar no tiene un tiempo establecido. Depende de cada uno. Puede haber personas que digan, mira, yo viendo lo que es el yoga preliminar, la verdad es que no lo necesito, porque no hay en mi vida ninguna, entre comillas, impureza de importancia, de significación. En mi vida ya yo tengo una meta clara, que es la meta de avanzar en mi camino de transformación. Tengo ya elementos de lectura, elementos de vídeo que ya forman parte de mi vida. Es decir, todo lo que hemos ido compartiendo, ¿no? Que forma parte del yoga preliminar, puede ser que ya esté en tu vida y bueno, por lo tanto, para adelante, no tiene. Pero puede haber otras personas que le sucede lo que tú dices, que sí, oye, hay ahí unas piedras en el zapato, vamos a llamarlo así, y no se Claro. trata de que te quites por completo la piedra, pero tienes que tomar conciencia que esas piedras están en el zapato e intentar que no sean pedruscos, sino que su grosor disminuya, esa quema de impureza, es que su grosor disminuya para poder empezar a hacer el camino del yoga. Si no, vas a estar perdiendo el tiempo. Insisto, va a ser una especie de autoengaño. Correcto, sí, sí, tal cual. Además, la quema de impurezas se pone de manifiesto cuando hay una verdadera búsqueda espiritual. No pasa nada si no lo tienes muy claro, ¿no? Porque al final se va a poner de manifiesto que hace falta, oye, mira, me doy cuenta, me estoy dando cuenta que esto no va, o que incluso a veces se recurre a la espiritualidad por moda o por, bueno, por belleza, por alegría, por lo que sea, y realmente es necesario pues un psicoanálisis o un cognitivo conductual o otro tipo, o una terapia. Entonces, veo mucha gente que acude a la espiritualidad como para salvar sus problemas, porque ahí está el gozo, el amor, la alegría y todas esas promesas. Entonces, voy a lo espiritual. No, mira, a lo mejor antes de todo esto, pues, oye, pues un trabajo, ¿no? De autoconocimiento más preliminar, ¿no? Como estamos mencionando. Pues muy Sin bien, duda Fernando. ninguna. Muy bien expresado, Patricia. Importante lo que acabas de resumir. Muy bien.
Bueno, pues si te parece, podemos pasar a las 5 etapas para Muy bien, continuar y finalizar con perfecto. ellas. Mm, Pues en concreto estamos ya en el Sutra 77 ujú. y del 77 al 80 lo que nos hace Patanjali es describir las etapas del yoga. Y ya a partir del 81 entramos en lo que tiene que ver con las 5 primeras etapas, con el yoga que se puede denominar externo. También hay algunos autores que lo llaman el yoga inferior. A mí eso no me gusta tanto, prefiero llamarlo el yoga externo, que actúa sobre el coche, por decirlo de alguna forma. Actúa fundamentalmente sobre nuestro pequeño yo, aunque también, como veremos, empieza ya a incidir, porque todo el yoga siempre incide sobre la mente. Concretamente nos dice Patanjali que el yoga tiene 8 etapas. Esto también tiene que ver, Patricia, con un término, yo creo que también es necesario que lo pongamos sobre la mesa, que es Raja Yoga. Raja Yoga. El Raja Yoga es el yoga total y las 8 etapas conforman el Raja Yoga. Cuando vayamos viendo cada etapa, veremos que en la publicidad, en la práctica que hay en los centros de yoga, etcétera, etcétera, se habla de distintos tipos de yoga. Bueno, Patanjali nos dice que yoga hay uno, que es el Raja Yoga. Lo que ocurre es que ese Raja Yoga tiene etapas y esas etapas tú puedes estar en una, en otra, en varias a la vez. Y eso es lo que en el mundo occidental sobre todo se llama tipos de yoga, pero realmente no son, el yoga no tiene tipos de yoga, yoga hay uno, ¿eh? El que se Vale, ha enseñado siempre, el que siempre se ha practicado, y ese yoga engloba todo, pero como veremos, hay centros de yoga que le dan mucha importancia, por ejemplo, a las posturas físicas, asanas, veremos, lo vamos a ver inmediatamente. Bueno, eso forma parte del yoga, sí, pero no es un tipo de yoga, ¿no? Forma parte del Raja Yoga, es una etapa de, por ejemplo, muchas personas habrán oído hablar, ahora lo vamos a volver a citar, de pranayama, ejercicio de respiración. Bueno, el ejercicio de respiración es un tipo de yoga. No, no es un tipo de yoga, es una etapa del yoga, como veremos ahora. Entonces, el Raja Yoga interesante. incluye todo lo que es el yoga y a veces en el mundo occidental lo intentamos como desgajar en distintos tipos de yoga, pero realmente el yoga es uno, tal como nos enseña Patanjali. Y ese uno tiene 8 etapas. 5, el yoga externo, que es por donde hay que empezar, y 3, el yoga interno. Aparece la pregunta, ya se planteaba en la sesión anterior, bueno, ¿y cuándo sé que puedo, que estoy preparado para seguir, para pasar de una etapa a otra? Eso te lo va a ir diciendo el sentido común, fundamentalmente. Y además hay que tener en cuenta que no es necesario llegar a la perfección en una etapa para pasar a la siguiente. Yo diría que cada etapa tenemos que comenzarla e ir viendo cuando vamos ya de alguna forma teniendo una cierta desenvoltura y sin esperar llegar a la perfección podemos pasar a la siguiente. Y a partir de ahí utilizar mucho, yo sé que es el menos común de los sentidos, pero utilizar el sentido común y no caer en el autoengaño. En cualquier caso, si no utilizas el sentido común y caes en el autoengaño, vas a comprobar tú mismo, tú misma, que no vas a poder avanzar, así que vas a tener que volver atrás, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero Claro. bueno, creo que dicho esto, vamos a mencionar primero los 8, así simplemente el nombre y la definición, y entramos ya en los 5 primeros o yoga externo, ya con mayor detenimiento. Primera etapa del yoga, llama, con Y, llama. ¿Qué significa llama? Cosas que hay en tu vida que debes podar, que debes podar. Fíjate que empezamos a hablar nuevamente como de quema de impurezas, ¿no? Sí. Y en ese sentido, ahora como vamos aquí en esta sesión vamos a hablar del yoga externo, vamos a hablar de llama, entraremos en detalle al respecto. Pero ahora en esta presentación, llama, que significa el podar cosas. La traducción de llama sería como la abstención, el abstenerte, ¿no? De determinadas conductas, comportamientos, pero a mí me encanta, creo que es mucho más gráfico, el podar. Hay Sí, cosas en tu desde vida luego. que tienes que podar y podar no significa arrancar. ¿Cómo se poda una planta? Con cariño. ¿Y para qué se le poda? Para que crezca. ¿Mm? Arrancar es otra cosa, ¿sí? Se poda
con cariño y para que crezca. Eso es llama. Podamos cosas en nuestra vida con cariño y para crecer. Siguiente etapa, ni llama, ni llama. Llama la primera, ni llama la segunda. La traducción sería algo así como la observancia. Y para que se pueda entender fácilmente, si llama son cosas que debemos podar de nuestra vida, ni llama son cosas que debemos introducir en nuestra vida. Creo que así se entiende muy bien. Llama lo que debemos podar, ni llama lo que debemos incluir. Cosas que si no están en tu vida, debes incluir en tu vida. Estas son las dos primeras etapas del yoga y tienen que ver fundamentalmente. Siempre todo incide en el mundo mental, en esto el yoga es siempre muy insistente, todo incide en la educación de la mente, pero como primer elemento, como primer impacto, tiene que ver con nuestro mundo emocional. Llama, ni llama, contribuye a calmar nuestro mundo emocional, a aportar armonía a nuestro mundo emocional. Porque si nuestro mundo emocional no está mínimamente sosegado, lo que viene después es un imposible. Precisamente por eso se comienza con llama y con ni llama, que tiene que ver con incidir en el mundo emocional para que estamos hablando, fíjate, de ir inhibiendo los britis, los movimientos que hay en la mente. Claro, si tu mundo emocional está muy álgido, está muy perturbado, no hay manera de avanzar en ese camino. Así que se empieza precisamente por este llama y ni llama, que tiene que ver directamente con el mundo emocional. A continuación, llama, ni llama. En tercer lugar, asana, asana. Asana, la traducción sería postura. Es el ejercicio físico, dicho de una forma coloquial. Ahora iremos a ello dentro de un momento. Pero asana es todo lo relacionado con nuestro mundo físico. Si llama y ni llama tiene que ver directamente, aunque incida en el mundo mental, tiene que ver con el mundo emocional, asana tiene que ver con el mundo físico, que también incide en la mente, porque evidentemente un cuerpo físico en buenas condiciones también incide positivamente en la mente. Cuarto, pranayama. Lo hemos citado hace un momento. Pranayama tiene que ver con la regulación de la respiración. Fundamentalmente, ahora hablaremos con una respiración consciente. Ahora iremos a ello. Y este pranayama fundamentalmente incide sobre nuestro componente o cuerpo etérico o energético. Fíjate que llama y niyama es sobre lo emocional, asana es sobre lo físico y pranayama es fundamentalmente sobre este algo que hay en nosotros que tiene que ver con, que incide mucho en nuestro estado de ánimo y tiene que ver con nuestra vitalidad, tiene que ver con nuestra energía, tiene que ver con ese mundo energético o etérico que la constitución sextenaria, como compartimos en el primer vídeo, en nuestro primer encuentro, le da mucha importancia. A ello se dirige la regulación de la respiración, a ello se dirige pranayama. Y finalmente, estas 5 etapas del yoga externo culminan en la que tiene una mayor enjundia, como es lógico, vamos como creciendo, ¿verdad? Y esto concluye, el yoga externo concluye en el denominado pratyahara. Pratyahara. Y pratyahara es como un paso más todavía en la armonía, en la paz y en la sintonía interior. El intentar avanzar en una práctica de vida donde esas turbulencias, esas perturbaciones a las que vinimos haciendo mención, vayan desapareciendo, vayan inhibiéndose casi por completo. Hay que tener en cuenta que estamos ya hablando de la quinta fase del yoga, estamos ya en la quinta etapa, estamos en la culminación del yoga externo. Y lo que viene a continuación ya es el yoga interno, que es la meditación, que es Sanyama, que como en su momento veremos, bueno, de hecho en la próxima sesión entraremos en ello con detalle, tiene 3 grandes componentes, Dharana, Dhyana, Samadhi. Dharana es concentración, ya veremos qué significa. Dhyana es contemplación, ya veremos lo que significa. Y Samadhi es la culminación. Samadhi ya es ese estado en el que desaparece la autopresencia de la mente y ya llegamos al máximo estadio de lo que los orientales llaman precisamente samadhi, es la culminación de la meditación,
que tiene relación con lo que en nuestro mundo Teresa de Jesús llamaba, por ejemplo, éxtasis, o San Juan de la Cruz llamaba alta contemplación. Esa alta contemplación, ese éxtasis, tiene que ver con este samadhi, que es la culminación de San Llama, que es la culminación del proceso de meditación y de todo el yoga. Así que, por tanto, llama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, yoga externo, y a partir de ahí San Llama, que tiene que ver con dharana, dhyana, samadhi, la meditación en sentido amplio, que es el yoga interno. Y si te parece, pues el tiempo que nos queda lo vamos a dedicar a hacer una presentación de este yoga externo, de estas 5 primeras etapas del yoga. ¿Me parece bien? Estupendo, deseando, muchas gracias. Qué Muy bien. curioso que pranayama, prana son dos palabras, prana y llama, me acabo de dar cuenta ahora, digo, es como llama es aquello que hay que incorporar y prana es como incorpora el prana en ti, algo así. Es el juego de pranayama y de niyama. Ajá. Prana, efectivamente, que es, vamos, el término prana lo hemos escuchado todos, ¿verdad? Es la fuerza de la vida, ¿no? Que entra efectivamente a nosotros fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente a través de la respiración. Y niyama es lo que debemos incluir, ¿no? Entonces, Ah, como es lo que debemos incluir, pero es pranayama, la palabra es pranayama. sí, pero si tú te, vamos, sí, pero es la unión de prana y niyama. Ah, Es vale, la unión de vale, al prana revés, y niyama, ¿vale? interesante, vale, Y es lo que son prácticas con relación a la respiración que debemos incluir en nuestra vida. Aunque eso tiene que ver, insisto, pranayama con nuestro cuerpo vital, con nuestro cuerpo etérico, con nuestro cuerpo energético. Llama ni llama con nuestro mundo emocional. ¿Vale? vale. Dicho esto, vamos a llama y a niyama, a la primera y a la segunda. Concretamente, el llama hemos dicho que son cosas que debemos podar de nuestra vida, que debemos abstenernos en nuestra vida. Y se nos dice concretamente cinco cosas muy importantes que debemos ir sacando de nuestra vida. Eh, el primero, muy importante, el no daño, el no daño a ningún ser sintiente. Fíjate, el yoga en esto es bastante contundente, es bastante contundente. De hecho, ya en los Upanishads, que vienen del siglo VIII antes de Cristo, ya se hace mucha advertencia a esto. ¿No? No dañes, no dañes. Tú quieres comenzar el camino del yoga, tienes que calmar tu mundo emocional y tu mundo emocional para calmarlo tienes que integrar un estado de no daño, porque cuando vayas andando el camino del no daño, eso te va a traer paz. No te vas a dar ni cuenta siquiera, pero cuando vas poniendo atención en no dañar, fíjate, no significa no solo no matar a otra persona, ¿no? El no dañar significa ojo con tu alimentación, porque puede estar dañando a otros seres vivos. Ojo con tus comentarios, porque puede estar dañando a otra persona. Ojo con intentar imponer tu criterio, porque puede estar siendo violenta con relación a otra persona, ¿verdad? Es decir, ese no daño es un concepto muy profundo. Personalmente le doy muchísima importancia y no por casualidad está en el principio. Es la primera etapa del yoga, llama, y dentro del llama, lo primero, el ningún daño a ningún ser sintiente. Y ese camino es el que tenemos que ir avanzando. Esto evidentemente no es algo que de golpe y porrazo vayamos a conseguir. Hace falta un camino, hace falta un proceso, pero hace falta voluntad para ir avanzando en ello. Igualmente, fíjate, en segundo lugar, se nos pide sacar de nuestra vida la mentira. Es decir, se nos pide la práctica de la veracidad. No mentir, no mentir, no mentir. Ni a los demás, ni a uno mismo, nos dicen los maestros, ni a los demás, ni a uno mismo. Porque a veces cuando hablamos de no mentir pensamos siempre hacia afuera. Oye, tampoco nos mintamos a nosotros mismos y la verdad es que todos tenemos que reconocer que lo hacemos con cierta frecuencia, no nos autoengañamos con cierta frecuencia. Igualmente, a continuación, nos habla de no robar, de no codiciar y no acumular. En los mandamientos cristianos Sí, se habla del no robo, ¿sí? Y se habla del no matar, por ejemplo. En el llama que estamos comentando, el no matar se amplía. No es solamente que no mates, es que no hagas daño. Yo estoy convencido que cuando en la percepción de Cristo sobre
el no matar es esta percepción, la que estamos viendo ahora. Es una percepción más amplia, es la percepción del no daño, ¿no? Él de hecho habla, ojo con lo que hacéis con cualquiera de mis pequeñuelos, ¿no? Y esos pequeñuelos de los que habla Cristo son todas las formas de vida, inocentes, vulnerables, que son humanas y no humanas. Ojo con lo que hacemos con esos pequeñuelos, ¿no? Entonces, el no daño. Y desde el punto de vista de lo que en la tradición cristiana se habla de no robar, la verdad de robar, y si nos vamos al griego clásico en el que está escrita la interpretación de esto, no en el Viejo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, la interpretación que se da tiene que ver no solo con no robar, sino con no codiciar y no acumular. Claro, el robo puede ser que tú no robes porque tienes miedo a que te pillen, pero eso no hace que en ti no haya codicia. Y la codicia, que en el yoga tenemos que ir sacando de nuestra vida, la codicia puede ser de cosas materiales y de cosas inmateriales. Ojo, por ejemplo, la envidia. Tú puedes codiciar el carácter de una persona, la forma de ser de una persona, que una persona cae bien y a ti eso te molesta, entre comillas, porque te gustaría ser tú el que caigas bien, ¿no? Ahí estamos hablando de codicia, pero es una codicia no de bienes materiales, sino de cosas inmateriales, que se plasman fundamentalmente en la envidia. Y por supuesto, desde el punto de vista de lo material, la acumulación, ¿no? La obsesión por retener, por acumular, por poseer. Todo esto, según el yoga, y estamos en la primera etapa, tenemos que ir sacándolo de nuestra vida. Y junto con esto, y se termina así el llama, el no desear los placeres de los sentidos, no desear los placeres de los sentidos. Esto es un tema que hay que explicar bien, Patricia, porque nos puede llamar a equivocación. Ujú. El llama es podar, no es rechazar, no es arrancar, como decíamos antes. Y ojo, por tanto, con esto de llama y los placeres de los sentidos. ¿Qué Ujú. sucede? ¿Que yo tengo que rechazar aquello que me origina placer? ¿Tengo que rechazarlo? No, no es eso lo que nos están indicando. Y te voy a poner un ejemplo que me lo puso para mí un buen amigo y un gran maestro, que fue José Tarragó, hace ya unos cuantos años. Me dice José Tarragó, vamos a ver, Emilio, no hay nada malo en que te tomes una cerveza. ¿Te apetece tomarte una cerveza? Tómate una cerveza, no hay ningún problema, ¿eh? Vas por la calle, te apetece tomar una cerveza, entras en un bar y te tomas una cerveza. O dos, no hay ningún problema, ¿vale? Al día siguiente pasas otra vez por el bar, oye, qué buena estaba esta cerveza ya, y además me pusieron no sé qué tapa, voy a entrar a tomarme una cerveza. ¿Hay algún problema? No hay ningún problema. Dice, ¿hay algún momento en el que aparezca el problema? Y me dice, José, dice, sí, sí, hay un momento. El momento es, no, mientras que tú te tomes la cerveza, no hay problema. El problema es cuando la cerveza te toma a ti. Cuando la cerveza te tome a ti, eso Claro. sí ya es un problema. Ujú. Bien, pues podríamos decir que esto de no desear los placeres de los sentidos tiene que ver con esto, oye, que haya cosas que te agradan y que disfrutes cosas de la vida. Yo no te dice que no lo hagas, por lo menos en esta fase en la que estamos, ¿no? Pero ojo, ojo, porque va a ver si en lugar de estar tú tomando y disfrutando la cerveza, ya es la cerveza la que te está tomando a ti. Creo que es un ejemplo que se entiende bien, Es ¿verdad? muy bueno, se Y en, entiende y muy en la bien. etapa de llama, esta es la advertencia que nos hace el yoga. El no desear los placeres de los sentidos, que no te coman, que no te absorban, porque ya es que realmente se convierten en adicciones, se convierten en querencias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Puedes permitir disfrutar de ellos, pero como algo que acontece. Pues estoy disfrutando de esto, me está apeteciendo esto, pero no porque lo estás buscando, como decías antes, de forma con codicia, sino que lo estás permitiendo. Lo estoy permitiendo, pero no puedo vivir sin ello, aunque Claro. suceda, de repente sucede. Efectivamente. Y esto Mm. tiene que ver, yo he puesto el ejemplo de la cerveza, pero bueno, con muchas cosas que para nuestros sentidos son placenteras, pues siempre tener esta regla, por así decir, ahí bien presente. Esto es llama. No daño a ningún ser sintiente, no mentir, no robar, no codiciar, no acumular y no caer en esa deriva que podemos caer por los placeres de los sentidos. Y esas son las cosas que debemos podar de nuestra vida. Ujú. Avanzar en la poda en nuestra vida de estas cosas como primera etapa del yoga. Y unido a ello, porque van de la mano, estas dos etapas se hacen a la vez, no es una primero
y otra después, unido a ello, deberíamos practicar el niyama, cosas que debemos incluir en la vida. ¿Qué debemos incluir en la vida? Pues el yoga preliminar con más intensidad. Cuando hablamos de yoga preliminar, te decía Patricia, digo, hay un momento determinado en el que el yoga preliminar es A, B y C de baja intensidad todavía, no se nos pide grandes cosas. Pues Ujú. bien, aquí en el Niyama volvemos a lo mismo que hemos compartido en el Kriya Yoga, pero ya con más seriedad. Ya esa quema de impurezas, por así decir, esa piedra a la que hacíamos referencia, ya tienes que meterle mano de una forma más contundente. El estudio espiritual tienes que incluirlo en tu vida ya de una forma más contundente. Ese sentido, el alineamiento con el sentido de la vida, todo eso que hemos compartido con el Kriya Yoga, no lo voy a repetir, se trata ahora de traerlo, pero ya con más intensidad, con mayor seriedad, con mayor potencia. Junto con eso, también se nos insta en el Niyama a lo que traducido casi directamente sería algo así como la pureza de toda la personalidad. Bien, ir caminando en ser nuestra mejor versión, ir caminando en ser buenas personas. Decía Antonio Machado, soy un buen hombre en el buen sentido de la palabra. Bueno, pues ir caminando en eso, en ser buenas personas. Esa pureza de toda la personalidad es ir caminando en ser buenas personas. Y esto es algo además que sabemos cuando estamos dando los buenos días de corazón o cuando lo estamos diciendo casi sin apeternos y casi como una piedra que le estamos tirando a la persona que tenemos al lado. Todos sabemos en nuestro día a día cuando estamos sacando de nosotros nuestra mejor versión, cuando no la estamos sacando. En el caso del Niyama, aquí se nos pide con la pureza de toda la personalidad ir caminando en ser buenas personas. Un Y se nos inciso, pide... un inciso con esto es muy importante, creo, no el buenismo, no con No, este buenismo gratuito de soy bueno porque debo o porque me lo dice aquí este plan, sino la autenticidad, o sea, ser auténtico, que al final luego también se nota. Cuando a lo mejor no eres tan bueno, pero eres auténtico y te ha salido natural, como que hay ciertas concesiones ahí. Porque a veces ese buenismo de la espiritualidad también confunde un poco, ¿no? Pues yo tengo que ser bueno y así ya está. Con ser bueno ya está todo hecho, ¿no? Sino con claro, lo que ocurre, discernimiento, sí, con claridad. ten en cuenta que bueno, es muy importante lo que estás diciendo, te lo agradezco una barbaridad. Cuando se habla de ser buena persona no es caer en el buenismo, porque una buena persona tiene que ser justa, justa. Y ser justa a veces nos lleva a tomar decisiones que no son gratas, pero que hay que tomarlas. Y en el buenismo no tomaríamos esas decisiones, ¿vale? En el buenismo somos como una tolerancia que cae ya en la negligencia. Una persona tiene que, para ser su mejor versión, tiene que defender su dignidad, tiene que poner límites a lo que los demás puedan hacer contigo. No podemos caer en consentir que se nos ningune. No podemos ir por la vida mendigando la aprobación de los demás. Y esto a veces sí pasa con el buenismo, ¿eh? Que vamos por la vida como queriendo caer bien, mendigando que los demás nos aprueben y nos digan que lo estamos haciendo bien. No, no, no. Eso no es ser buena persona, no es ser nuestra mejor versión, porque ser nuestra mejor versión significa a veces hacer cosas que tenemos que hacer, porque es lo justo, es lo que corresponde. A veces tiene que ver, yo qué sé, yo pongo el ejemplo a veces de un litigio económico, ¿no? Hemos dicho antes que no debemos caer en la acumulación, ¿no? En la codicia. Oye, pero eso es una cosa y otra cosa es que si tú tienes derecho a, tienes derecho a. Y si para tener ese derecho tienes que, entre comillas, defender ese derecho, pues hay que hacerlo. Y no caer en el buenismo de decir, no, como no se codicia, como quiero ser bueno, lo dejo. No, no, porque eso es no ser justo. Y como si no eres justo, no eres tu mejor versión. Es muy importante. Eso en el ámbito, podemos decir, de las tradiciones orientales, es la diferencia entre la acción correcta y el buenismo. El yoga no tiene que ver con el buenismo, tiene que ver con la acción correcta, hacer lo correcto, hacer lo que corresponde. Y a veces hacer lo correcto y lo que corresponde no es ese buenismo, es ponerte en tu sitio. Y si te pones en tu sitio, significa que le estás poniendo los puntos en las síes a otro.
El buenismo no pone los puntos en las IES al otro, sino que aguanta lo que sea. No, eso no es. Ni mucho menos cuando hablamos aquí de esta pureza de toda personalidad, de ser buenas personas, nada que ver con el buenismo. Lo podríamos definir como ser una persona que lleva a cabo la acción correcta, lo que es justo en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Y junto con esto, todavía dentro del niyama, el contento. El contento. Bien. ¿Qué es esto del contento? El estar contento, diríamos nosotros. No. El contento es que le vayamos dando realmente importancia a lo que nos origina felicidad y no es bienestar. Soy más claro. Solemos hablar de felicidad equivocadamente. Ujú. La felicidad no es algo que viene de fuera, sino que se genera dentro. Cuando una persona va avanzando en su camino de autotransformación, va entrando en un estado de mayor felicidad, de mayor plenitud. En el cristianismo se llama gracia, en el budismo se le llama ananda, bienaventuranza, en el hinduismo se le llama chanti, paz. Todavía aquí estamos en la segunda etapa, estamos en niyama, estamos arrancando el camino, pero ya se nos pide que empecemos a diferenciar lo que es el agrado que debes o que se produce en ti por cosas circunstanciales a ese estado de plenitud es lo que realmente debes cultivar. Ten en cuenta que en el camino final del yoga es cuando esto tiene que hacerse presente. Y una persona que ha llegado a la culminación del yoga vive en un estado de felicidad, de gracia, de ananda, de bienaventuranza, que no depende de lo que pase fuera. Fuera puede pasar A, B o C. A la mente le puede gustar más, le puede gustar menos, pero ya nadie te saca de ese punto de contento, de esa felicidad que podríamos denominar felicidad incausada. Aquí estamos en la segunda etapa del yoga, pero ya se nos advierte sobre esto. Incluye en tu vida una atención a tu plenitud, a la felicidad que está en tu interior, porque somos muy dados a prestar mucha atención a la felicidad que viene de fuera. Bueno, pues esa felicidad que viene de fuera no es felicidad, es bienestar. Y ojo, porque el bienestar es bienestar, pero con mucha facilidad se puede transformar en malestar. Mientras que la felicidad interior, la plenitud, cuando va creciendo en nosotros, eso es un tesoro que no se pierde, porque ya no depende de lo exterior, sino que tiene que ver con nosotros mismos. Esto ya está en el yoga, ya está presente, incluso en la segunda etapa, en la etapa del niyama. Emilio, entonces sería compatible un estado de contento y de gozo con un malestar. ¿Sería compatible? Efectivamente, Es importante, absolutamente. ¿no? Claro, se pueden estar viviendo ya cuando estamos en un estadio, vamos a decir, de un cierto avance, puedes estar viviendo una noche oscura y sin embargo no salir de tu plenitud. E incluso desde tu plenitud percibir a esa plenitud le está ayudando la noche oscura. Es decir, que la noche oscura, en lugar de jugar en contra, está incluso jugando a favor, porque le está sacando un jugo o ha llegado a tu vida para que le saque un jugo en tu camino y en tu crecimiento. Efectivamente, efectivamente. Es un cambio de visión muy grande, claro, porque en la sociedad esta lo que nos enseña es a confundir felicidad con bienestar, a confundir felicidad con lo circunstancial, a basar la felicidad en lo que viene de fuera. Las tradiciones espirituales en general y el yoga en particular te dice ese no es el camino y desde el principio empieza ya a darle importancia a este estado interior que es el contento, que es la plenitud, es lo que debes cultivar. Qué ¿Vale? bueno. Interesante. Bien, así hemos hablado ya de dos de las 5 etapas del yoga externo. Nos quedan tres. Asanas. Bueno, asana es sencillo porque es ni más ni menos que ejercicio físico. Y yo creo que cuando en Occidente se habla de yoga, es fundamentalmente lo que se hace, ¿no? Bueno, los ejercicios físicos, las posturas, ¿forman parte del yoga? Sí, pero el yoga es mucho más. Es lo único que yo me atrevería a decir. Es mucho más. De hecho, en los Yoga Sutras de Patanjali, como hemos insistido, 196 sutras, a asana se le dedican tres, el 97, el 98 y el 99.
de 196, 3. Y sin embargo, en Occidente parece como si asana fuera el yoga por completo, cuando es simplemente el 1,5%, el número redondo del yoga. Hay un 98,5% que es otra cosa y que forma parte del yoga. Creo que estos tantos por ciento son bastante evidentes, lo que no significa que no se preste atención a el cuerpo físico. Y ese cuerpo físico yo resumiría, porque claro, dice, bueno, ¿y qué postura hago? ¿Y qué ejercicio hago? Bueno, eh, hay personas que de alguna forma tienen una inclinación a hacer ejercicios como más complicados, por así decir, más rebuscados. Yo eso no lo voy a criticar, por favor, pero sí es importante tener conciencia de que asanas se dirige fundamentalmente a dos cosas: que nuestra vida física no caiga en el sedentarismo y nuestro cuerpo mantenga flexibilidad. Fíjate, no sedentarismo, flexibilidad, van de la mano, lo uno con lo otro. Desde luego, si caes en el sedentarismo, tu cuerpo se va a hacer rígido, entre comillas. No sedentarismo y flexibilidad. Y a partir de ahí que cada cual, en función de su estado físico, en función de sus circunstancias personales, en función de su edad, pues vea, ¿no?, qué tipo de cosas tiene que meter en su día a día, porque además esto lo ideal sería no restringirlo a 1 hora al día o a media hora al día, sino que fuera algo que impregnara, por decirlo de alguna manera, tu vida, ¿no? El no tener ahí una tendencia al sofá, el no tener una tendencia al sedentarismo, no, no, que esto tiene también, porque esto afecta además al cuerpo físico, pero también al mundo emocional, te hace más vital, te da un entusiasmo, ¿no? Pero en cualquier caso, no sedentarismo, flexibilidad, primer polo. Y segundo polo, muy importante, porque en la ciencia del yoga, en las etapas del yoga, iremos avanzando hacia la meditación. Poco a poco nos iremos acercando, próxima sesión, a la meditación. Y en la meditación es muy importante, me estoy situando para poderlo decir con más claridad, la verticalidad de la columna vertebral. Prácticas que nos ayuden a que nuestra columna vertebral esté lo más vertical posible. De hecho, cuando hablemos de la meditación, hay gente que me dice, mira, y para meditar, ¿cuál es la postura que tengo que hacer? Pues mira, depende de ti, porque la postura de loto no todas las personas pueden hacerlo. Y se trata de que sea una postura firme, cómoda y que tenga la columna vertebral en verticalidad. Yo, por ejemplo, es aquí donde hago las prácticas de meditación, en este mismo sillón, que me ayuda a mantener la columna vertebral en vertical, que me ayuda a tener una postura firme y que es una postura sostenible, que no voy a estar a los 10 minutos renqueando, ¿no? Me ayuda a estar firme, centrado en la postura y con la espalda vertical. Diríamos que estas son las reglas de oro de asana. No sedentarismo, flexibilidad, punto 1 y punto 2, pensando sobre todo en la meditación, lo que tiene que ver con el aprendizaje de posiciones de postura vertical, que suele ser además una postura firme, porque cuando tienes la columna vertebral en vertical, si dejas de tenerla en vertical, te das cuenta. Y eso hace que prestes atención y vuelvas a tenerla en una postura firme. Esto es lo que podemos decir con relación a sanas, y por supuesto cualquier centro de yoga al que se visite nos dará muchísimas lecciones y muchísimas posturas que tienen que ver con este asana, que en cualquier caso, repito, son solo 3 sutras de los yoga sutras de Patanjali. Y eso nos lleva a pranayama. Ya pranayama son cinco sutras, asana son 3, pranayama ya son 5. Hay que tener en cuenta que yama y niyama son 16. Lo que hemos hablado de yama y niyama son 16 sutras, asana son 3, pranayama son 5. ¿Qué es pranayama? Pranayama tiene que ver con la respiración. Va dirigido a nuestro cuerpo etérico o energético. Y ahí la clave, hay también muchos ejercicios de respiración, pero la clave, porque también va a ser necesario para la práctica de la meditación, la clave es aprender a respirar conscientemente. La clave es la respiración consciente. ¿Qué es la respiración consciente? Darte cuenta que estás respirando.
La definición es simple. Date cuenta que estás respirando. Nos pasamos todo el día y toda la noche respirando. De hecho, la vida continuamente estamos respirando. Cuando nuestro cuerpo fallece, dejamos de respirar, pero estamos continuamente respirando, ¿verdad? Ahora bien, respiramos de manera inconsciente. Respiramos, ya está, forma parte de nuestra vida. En este punto, el yoga, en esta cuarta fase, en esta cuarta etapa del yoga, en pranayama, se nos insiste en la importancia de que respiremos conscientemente. Y es muy sencillo, es una práctica no solamente sencilla, sino gratificante. Después se puede complicar más con distintas variantes en ejercicio de respiración, pero yendo a lo que aquí nos interesa fundamentalmente, que es ir al núcleo duro, la respiración consciente es que te sientes en esa postura que hemos dicho antes, firme, sostenible, de espalda, de columna vertebral vertical, y estando en esa situación, me pongo yo mismo, estando en esta situación, quizás a la mayoría de las personas le viene bien cerrar los ojos porque le ayuda a una mayor concentración, una mayor introspección, pues en esa situación, inspirar y expirar, dándote cuenta de que estás inspirando, dándote cuenta de que estás expirando. Inspiro, expiro, inspiro, expiro. Fíjate qué sencillo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando vamos haciendo esta práctica, a los pocos minutos, normalmente, depende de cada persona, pero normalmente no más de 3 o 4, no se necesitan más de 3 o 4, lo primero que vamos percibiendo es que la respiración se va haciendo más profunda. Al tomar conciencia, la respiración, inspiración, expiración, se va haciendo más profunda. Igualmente, vamos sintiendo un sosiego, vamos sintiendo una serenidad. La respiración consciente es el milagro de la conciencia. Respiramos inconscientemente, no pasa nada. Respiramos conscientemente y a los pocos minutos se hace más profunda y nos vamos sintiendo mejor, Patricia. Vamos sintiendo un sosiego, vamos sintiendo una calma, que antes no teníamos simplemente por la respiración consciente. Y en esa respiración consciente, también con la práctica, se va haciendo más honda en el sentido que ya no tiene tanto que ver con los pulmones, que también, claro, sino que tiene también que ver con el diafragma. Es como si al hacer la respiración más consciente se hace más profunda, sintiéramos que el diafragma, cosa que con la respiración inconsciente no suele pasar, el diafragma también tiene un protagonismo muy importante en lo que es la respiración. Y esta práctica de la respiración, insisto, nos aporta calma, es placentera y la verdad es que es una maravilla, es algo que está al alcance de nuestra mano continuamente. Es decir, que a lo mejor para hacer asana no lo puedes hacer en tu actividad laboral, pongamos por caso, pero una práctica de pranayama se puede hacer en la actividad laboral. En un momento determinado, como si estuvieras pensando en algo, respiras conscientemente, inspiras, respiras 3 o 4 minutos, tampoco es mucho tiempo, y eso te va ayudando poco a poco a ir adquiriendo una sabiduría, una práctica en esta respiración consciente y verás cómo te da ese estado de calma prácticamente de manera automática. La verdad es que es una práctica, repito, que desde luego en la ciencia del yoga hay otras prácticas donde la respiración se le da más velocidad, se hace más lenta, que están muy bien, desde luego, pero el núcleo duro es lo que acabamos de compartir y de comentar. Hace poco leí, Emilio, qué interesante, porque estaba escuchándote y me he acordado que para el cerebro esto sucede porque si estoy atendiendo a mi respiración, el mensaje que le llega al cerebro es que no hay peligro, que no hay amenazas, que todo está bien a mi alrededor, que no hay depredadores, que no hay nada que requiera de mi acción, de mi atención fuera, con lo cual me calmo y me relajo, porque si atiendo a algo tan aburrido, tan sencillo y tan mecánico, como es respirar, el cerebro interpreta que vamos, que estoy en el cielo, por lo menos, que estoy en completa seguridad y que no hay nada que me amenaza, que me crea una amenaza, con lo cual
hay una relajación total que es mi verdadera naturaleza, no como nosotros realmente deberíamos vivirnos, ¿no? Sin ese estrés o sin esa Mm, preocupación constante, más Pues respirar. es muy buen ejemplo, Patricia. Y Pues finalmente ya, después de haber hablado de yama, niyama, asana y pranayama, llegamos a la quinta y última etapa del yoga externo, que hace como de bisagra, ¿no? Ya empieza a hacer como de bisagra con el yoga interno de sanyama, de meditación, dharana, dhyana, samadhi, que veremos en la siguiente sesión. Es pratyahara. Para llegar a pratyahara hemos tenido que avanzar, no haber llegado a la perfección, lo vuelvo a decir, pero hemos tenido que avanzar en yama, niyama, asana y pratyahara. Hemos tenido que avanzar. Y pratyahara es no huir, porque esto a veces se confunde, no es huir del mundo, no es huir de la realidad, no es huir, dice el yoga, no escaparse de la manifestación, entendiendo por manifestación todo lo que es la vida, todo lo que nos rodea. No, no es huir, es vivir y vivir todo eso, pero intentando, procurando que no nos turbe, que no nos saque de ese estado de contento en el que tenemos que ir avanzando, que no nos turbe emocionalmente, que no nos saque de ese sosiego, de esa calma que hemos tocado con los dedos, por ejemplo, a través de Pratyahara, que no nos saque la manifestación, lo externo, lo cotidiano, lo que viene de fuera, no nos saque de ese estado de paz, podemos denominarlo. Claro, esto así a bote pronto, tal como se dice, parece un imposible, porque se trata de vivir la vida, pero que la vida no te saque de tu sitio, que la vida no rompa tu equilibrio. Y esto, así a bote pronto, repito, puede parecer muy difícil. Pero voy a poner un ejemplo. Conforme vamos avanzando en llama y en niyama, incluso ya en el yoga preparatorio, pero cuando vamos avanzando en llama y niyama fundamentalmente, va a ir surgiendo en nosotros una cosa que podemos denominar confianza en la vida. Confianza en la vida. Vamos percibiendo, eso el estudio espiritual nos lo va abriendo, esto que decíamos antes de las lecturas, los vídeos, vamos expandiendo la mente, usando y expandiendo la mente abstracta, y eso nos va aportando una confianza en la vida. La confianza en la vida significa el que nos damos cuenta que la vida está llena no tanto de casualidades, sino de causalidades, que la vida está llena de sincronías, de señales. Empezamos a darnos cuenta que las cosas ocurren por algo, que no ocurren por azar, sino que las cosas tienen un porqué y un para qué, un sentido profundo. Lo apuntábamos antes, incluso a las noches oscuras empezamos a percibir que esas cosas que nuestra mente rechaza también tienen un sentido profundo. Bueno, pues cuando esto es un ejemplo, cuando esto va llegando a nuestra vida, esto es Pratyahara, porque estás viviendo la vida, incluso vicisitudes que tu mente pinta de negativo, pero tú lo estás viviendo de otra manera, porque tienes ya un discernimiento, porque tienes ya como una preparación, es interna, no es externa, es como una sapiencia, como una sabiduría, discernimiento que va apareciendo en ti y te ayuda a vivir las cosas de la vida, no a huir de la vida, a vivir de las cosas de la vida, pero lo interiorizas, lo haces tuyo de un modo distinto, que no te turba, que no te saca de ese estado de ánimo. Por eso se nos dice que Pratyahara tiene que ver no con escaparse de la manifestación, sino de comprender la manifestación, de comprender la vida, y eso nos hace más sensibles. Ese es otro tema muy importante, porque cuando hablamos de mantener la calma a pesar de lo que ocurra afuera, algunos dicen, me tengo que hacer más insensible. No, no, no. Al contrario, te vas a hacer más sensible, porque te vas a hacer más consciente, vas a comprenderlo mejor. Eh, Cuando hablemos de Sanyama, entraremos en prácticas concretas que son como derivación, que son como manifestación de este Pratyahara. Pero, por ejemplo, una práctica que a mí me encanta es pasear por una calle concurrida en el centro de la ciudad, una calle peatonal muy concurrida. Te han metido en la manifestación, te han metido en el lío, ¿no? ah, Bueno, pues camina la calle, que lo mismo de principio al final son 10 minutos o 7 minutos andando, camina percibiendo todo, viendo a los que pasan, viendo los escaparates, si hay algún animalito, alguna paloma que hay en el paseo,
si hay sol, si hay lluvia, si hay viento. Camina a la calle dándote cuenta de todo, pero sin juzgar, sin entrar en consideraciones de juicio, sin que te saque de tu sitio, consciente, centrado, concentrado. Insisto, de esto hablaremos en la próxima sesión. ¿Estás huyendo de la manifestación? ¿Estás huyendo de la realidad? No, te has metido en ella, estás en medio de la calle. Y eso te está, el estar en un estado de ecuanimidad donde no te dejas llevar por, no sé, si hay alguien que pasa, lo mismo tu mente dice, guapo, feo, Sí, me cae bien, me cae mal, porque a veces nuestra mente juega en eso, no simplemente porque llega gafa, porque no la lleva, porque es alto, porque es bajo, por los zapatos, por el bolso, yo qué sé, por la ropa, el color de su ropa, ¿no? La mente empieza a hacer de la suya. Y nosotros decimos, no, tranquilidad. Aquí no estamos para juzgar a nadie, no estamos para decir si nada es ni bueno ni malo, ni positivo ni negativo, ¿no? Estamos observando a las personas, observando los escaparates de una forma aséptica, de una forma limpia, con una mirada limpia, ¿no? Eso es Pratyahara. Y eso no nos hace insensibles, todo lo contrario. Por fin estás viendo la realidad, porque antes estabas viendo la realidad, como decíamos hace un rato, a través de unas gafas que están muy manchadas y estás percibiendo las manchas de tus gafas, no estás percibiendo la realidad. Pratyahara se entenderá mejor cuando vayamos entrando más en el ámbito de lo que es la meditación, que ya es la próxima sesión. y por ejemplo, en esta escena que nos acabas de presentar para, bueno, exponerte, ¿no? A la manifestación totalmente, ¿qué pasa, por ejemplo, si ocurre esa observación? Pero bueno, ahí, ¿dónde estaría el juicio, por ejemplo? Si yo estoy diciendo, pues mira esta paloma, lo que, fíjate cómo está defecando ahí encima de todo esto, o fíjate este qué bolso más, más extraño lleva esta mujer, o mira qué pelos lleva el otro, o mira, este parece no sé qué, o mira estos coches que, ¡guau, qué ruido ha hecho este coche! Qué molesto! ¡Guau! No sé qué, ¿no? Por ejemplo, si eso sucede, es válido? ¿Se incorpora? ¿Es un juicio? O sea, ¿cómo sería eso? Claro. Porque yo creo que es la experiencia de de mucha Si gente suceden también. cosas como la que tú estás comentando, significa que tienes que practicar mucho Pratyahara. Pero podemos incluir eso que sucede en la mente como parte de lo que estamos observando, de lo que está pasando. Es decir, si pasa un coche y además aquí está diciendo: "Mira ese coche, qué feo es". ¿Podemos incluir eso en la experiencia y no tomarlo como un juicio para no, pues, para no pasarlo mal, ¿no? Porque Mira, es como hay un ejemplo que esto a mí me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida para saber diferenciar lo que es la observación, el darte cuenta de las cosas, de lo que es el juicio ujú, y de lo que es dejarte de alguna forma remover, que es lo que Pratyahara intenta evitar, que no nos removamos por lo que viene de fuera, que es el clima, el clima. No somos tontos, no debemos ser tontos. Si hace frío, tienes que darte cuenta que hace frío y abrigarte. Si hace calor, tienes que tomar conciencia que hace calor. Si está lloviendo, tienes que tomar conciencia que está lloviendo para llevar un paraguas o algo que te proteja del agua. El que tú te des cuenta de si el día es soleado o lluvioso, si el día es cálido o frío, eso es discernimiento, eso es criterio, eso es, podemos denominarlo en sentido amplio, toma de conciencia. En el momento en el que se meta por medio, que como el día es lluvioso, es malo, lo que nos dicen en la televisión, ¿no? Mañana hará mal ah, tiempo. Y por qué pues va a hacer mal tiempo? Porque llueve. Ah, y por qué llover es mal tiempo? Porque lo digo para yo. mi huerta es maravilloso, ¿Eh? ¿no? Claro, porque lo digo yo, ¿no? Entonces, para mí el ejemplo del clima está muy bien. Hay una persona que lleva un bolso y ese bolso, vamos a decir así, es extraño por el color, por la forma. Bueno, pues estás viendo un bolso raro, con un color extraño, eh, con una forma. O estás viendo que pasa algo dentro de ti que es inusual, que no es corriente. El darte cuenta forma parte de la experiencia de Pratyahara, forma parte de la toma de conciencia. Hay un límite, la línea roja que no se debe pasar, es cuando tú eso le empiezas a poner calificativos, cuando empiezas a decir malo, bueno, me gusta, no me gusta, porque entonces estamos entrando en el mundo de las atracciones y las repulsiones del pequeño yo. Ya estamos entrando en lo que te gusta y en lo que no te gusta. Que además lo que a ti te gusta o no te gusta no tiene que ser lo que le gusta o le disgusta a otro. También eso nos ayuda a entenderlo, ¿eh? Si llueve, llueve para todos. Eso es un hecho objetivo. Está lloviendo.
Ahora, que a ti te parezca mal, ya es atravesar la línea roja, porque entre otras cosas, a otra persona le puede parecer bien que llueva. ¿Eh? Entonces, la lluvia ni es buena ni es mala, llueve. El sol ni es bueno ni es malo, hace sol, etcétera, etcétera. Yo creo que este ejemplo del clima nos ayuda a empezar a situarnos. Haremos ejemplos de práctica en la próxima sesión, que no, ya dentro del yoga interno, del yoga superior, haremos algunos ejemplos de práctica que pueden Maravilla. ayudar a esto. Ah, pues sí, eso es muy interesante porque la práctica es fácil luego llevarlo a nuestro día a día y podernos ver ahí y de alguna forma pues integrarlo muchísimo mejor. Sí, en la próxima sesión tengo, vamos, por lo menos una docena de prácticas haremos, ¿eh? Bueno, bueno, Porque qué promesa, qué el sí. proceso meditativo es práctico, tiene una gran hondura, por supuesto, y es muy trascendente, pero tiene una vertiente de práctica, por lo menos una docenita de práctica tendremos que exponer en el próximo Qué encuentro. maravilla, qué maravilla. Esperaremos a ello con mucha alegría. Mira, ¿quién iba a decir que el 11 del 11? ¿Te acuerdas que decíamos, Ujú. fíjate, es el 11 del 11? Pues no queda, 6 meses. Y fíjate, qué rápido ha llegado, ¿eh? Estamos en el tiempo espiritual, el tiempo de Kairos, y Es estamos verdad. viviendo la aceleración del tiempo. Así que no sé cuándo tenemos la próxima sesión, no lo recuerdo, pero vamos, lo que no tengo ningún tipo de duda es que va a llegar muy pronto. Eso desde luego, que nos va a parecer, sea como sea, nos va a parecer rapidísimo. Sí, estoy Por dónde viendo que es andar. el 12 de marzo, la tenemos, Vale, pues lo has visto. seguros. Estamos ya a las puertas de la primavera, aún estamos en otoño y cuando nos veamos estaremos ya a las puertas de la primavera. Pero esto ya está aquí, a la vuelta de la esquina, ¿Qué porque tal la vuelta? estamos en los tiempos de lo que los sabios griegos llamaron kairos. Estamos ya en el tiempo Bueno, y en espiritual. Y esto va. Tronos no sé tampoco qué estarán haciendo, porque realmente es que se junta, que si viene, que se acaba rápido el verano, enseguida llega el colegio de los niños, que juntan el Halloween con ahora ya las Navidades, que ya hay turrones y bolas de Navidad en los sitios. Digo, ¿qué estamos haciendo? Yo el otro día leía que los ascetas que viven en el monte Athos consideran que el día dura 19 horas actualmente. Es decir, que dura 24, por favor, dura 24. El día, vamos, el cronómetro nos dice que dura 24, pero la percepción y el uso que podemos hacer de ello, ellos calculan que se ha reducido ya a 19 porque el tiempo se ha acelerado. ¡Ah, qué interesante! Y ¿Quién es la eso hay una explicación espiritual muy profunda que no podemos entrar en ella porque nos llevaría mucho tiempo. Nos llevaría tiempo. Bueno, eso lo vamos a apuntar aquí. ¿Quiénes son los que quienes han mencionado esto que decías? Perdón. En el Monte Athos hay monasterios, fundamentalmente de iglesia ortodoxa, donde hay también personas que hacen vida ascética. Esas Ajá. son las personas que han llegado incluso a cuantificar. Yo no me atrevo a cuantificar. Yo lo que sí percibo es que el tiempo se ha acelerado, sin ningún tipo de duda. Sí, Y es ese verdad. 12 de marzo estará aquí antes de lo que en calendario nos diría Sí, que va a tardar. sí, sí, de una forma, de alguna manera Sí, así extraña que aún no comprendemos desde esto, pero pues, efectivamente. pues nada, Emilio, oye, pues un Muy placer bien, enorme, Patricia. como siempre, escucharte, disfruto muchísimo y la gente que te escucha desde aquí también. Y nada, y la próxima, pues en marzo, para continuar con este atrevimiento, ¿eh? Fíjate lo que estamos haciendo, que como dije antes, la idea es unificarlo luego todo, me da igual que sean 4 horas, que 5, lo que dure, ponerlo todo ahí unificado, más editado, ¿no? Con algunas aportaciones, gráficas y eso, y en eso estamos. Un placer enorme, Muy como bien, siempre, de Patricia, verdad. pues muchísimas gracias. Para mí también es un placer. Un abrazo muy fuerte.